Bueno, ¿qué tal? Ahora les estoy por mostrar por qué se realiza un control de corriente sobre los motores paso a paso. Realizando un modelo simple en una de las bobinas de un motor paso a paso, encontramos que tenemos la propia inductancia del motor en serie con la resistencia del bobinado. Esto lo que hace es que inicialmente, si ponemos un escalón de tensión a la tensión nominal que debería funcionar el motor, la corriente va a evolucionar de esta manera. Es decir, que inicialmente va a pasar cero corriente debido a que hay una inductancia en serie, y luego de un tiempo vamos a llegar a una corriente nominal que va a ser la tensión a la cual estoy excitando el motor sobre la resistencia del bobinado. ¿Qué es lo que sucede? En un sistema con control de corriente, lo que se hace es alimentar al sistema o sobrealimentarlo en una tensión por lo menos de 3 a 20 veces mayor que la nominal del motor. ¿En qué nos favorece esto? Resulta que en un motor paso a paso el torque de salida va a ser proporcional a la corriente y bueno, en términos constructivos en donde se encuentra el motor. Pero partamos de esta constante, una constante por la corriente, ver cómo podemos lograr que esa corriente evolucione lo más rápido posible, siempre manteniéndonos en los rangos de funcionamiento del motor. Entonces, si realizamos una serie de gráficas, por ejemplo, esta correspondería a la corriente del motor cuando yo lo alimento, como en este caso, un escalón de tensión, la evolución a su tensión nominal. ¿A qué corriente va a evolucionar finalmente? A la de la tensión. Por ejemplo, si tenemos un motor que es de 1 ampere, 1 voltio y 1 ohm, vamos a hacerlo fácil. Si estos son los parámetros del motor, la tensión máxima que voy a hacer el escalón va a ser 1 voltio sobre 1 ohm, me da una corriente de 1 ampere. Resulta que el tiempo que demora en llegar a circular 1 ampere es aproximadamente, si decimos que está más o menos cuando se nivela la corriente, donde la corriente se mantiene constante, equivale a uno de 3 a 5 tau. Tau es la constante de tiempo del motor, L sobre R. Vemos que el torque, que va a ser una gráfica muy parecida a esta, va a demorar en llegar al máximo. Es decir, que estamos desperdiciando el rendimiento del motor. ¿Qué es lo que sucede si aumentamos la tensión? Si aumentamos la tensión, también el torque va a aumentar y va a aumentar. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo acá? No podemos superar la tensión, la corriente máxima del motor, si no lo vamos a fundir. Para eso, en el driver de estos motores que permiten, digamos, el control de corriente, hay que de alguna manera desconectarlo cuando supera esa corriente nominal. Entonces, ¿qué es lo que sucede al aumentar la tensión? Al aumentar la tensión, el tiempo que demora este tau es el tiempo que demora en llegar al 63,2% de la corriente nominal. El tiempo que demora en llegar al 63,2% no va a variar. Lo que va a variar es el tiempo que va a demorar en llegar a la corriente nominal. Si la corriente nominal del motor es esta línea, entonces con una tensión doblemente mayor, el tiempo es en llegar a la corriente nominal. Si triplicamos la tensión, el tiempo en llegar a la corriente nominal es este. Es decir, que lo que estamos haciendo es disminuyendo o aumentando la pendiente de salida de la corriente del motor. Dicho de otras palabras, estamos aumentando el torque inicial del motor. Esto lo que nos va a permitir es, a altas frecuencias, mantener un torque favorable, que no lo lograríamos en baja frecuencia. Y a su vez, esto lo que logra es poder trabajar el motor en mayor frecuencia. Si miramos rápidamente cómo funciona el motor, en este caso este es el diagrama para un motor bipolar, donde tenemos el motor conectado en un puente H. Si estos dos transistores o MOSFET, en este caso representado por switch, están cerrados, al motor se alimenta de este sentido, este termina siendo el positivo y el negativo, y circula una corriente en este sentido. ¿Qué es lo que sabemos? Esta corriente sale si tomamos como referencia que sale de la tensión de alimentación, pasa por el motor y pasa por esta resistencia de carga. Esta resistencia de carga lo que va a hacer es traducir esa corriente en un nivel de tensión, que luego va a ir a un comparador
y va a estar comparando con una tensión de referencia. Si dijimos nosotros que nuestra resistencia, nuestra corriente del motor máxima era 1 ampere y la resistencia es 0,1 ohm, la tensión de referencia va a ser 1 ampere por 0,1 ohm, es decir, 0,1 voltio. Si miramos qué es lo que está sucediendo acá, cuando se conecta al motor, aumenta la corriente. Esto es como que tendería a ser una exponencial en algún momento, y va a llegar un momento en que supera, digamos, la corriente nominal del motor y hay que cortar. ¿Hasta cuándo? Hasta un nuevo ciclo, que la frecuencia esta se llama frecuencia de chopeo, y el funcionamiento que se intenta lograr acá de llegar a una corriente nominal, cortar, llegar a una corriente nominal y cortar, se llama también el chopeo del driver. Si analizamos más detenidamente el circuito interno del integrado L297, que es el que utilicé para realizar esta placa tiene un integrado L297 y tiene dos puentes H conformados por por MOSFETs de canal N, y tienen en la parte de atrás los drivers para manejar estos MOSFETs. Que estamos haciendo una configuración puente H, es necesario con MOSFET de canal N, es necesario un driver que maneje los mismos. Bueno, mirando un poco la configuración interna, vemos que tenemos un oscilador. El oscilador, la frecuencia de oscilación o la frecuencia de chopping va a depender de dos dispositivos externos que se conectan, un capacitor y una resistencia. Con esta configuración, y si nos fijamos en el datasheet, nos da una frecuencia aproximada de 19 kHz. Es decir, que por esta señal está entrando una señal está saliendo una señal de esta forma, que va hacia unos flip-flop. Primero analizamos qué es lo que sucede. Cuando aparece el flanco de subida, el flip-flop se setea, un flip-flop SR, set o reset, seteado y reseteado. Entonces en el flanco de subida el flip-flop se resetea. Al resetearse, la salida nos pone un 1. ¿Qué hace esto que se resetee? Un comparador. ¿Qué es lo que está comparando este operacional o comparador? Esa tensión de referencia que veíamos anteriormente y la corriente que está circulando por el driver. Entonces, cuando sobre la resistencia cae una tensión que es igual a la tensión de referencia que estoy poniendo, este operacional se va a cero porque estamos entrando por la pata negativa, o la inversora, perdón. Y lo que va a hacer, acá dijimos que se va a 0 y estamos entrando en una entrada negada, se va a un 1. En ese punto el flip-flop se resetea. Entonces, si miramos este diagrama, vemos que tenemos todas las señales, en este caso las señales de la frecuencia del oscilador, que nos da para el driver que tenemos en este ejemplo, 19 kHz, y tenemos las diferentes señales A, B, C y D. Si hacemos un rápido vistazo de cómo funciona un motor paso a paso unipolar, ¿qué es lo que hace? Un simple imán sobre 4 bobinas. Cuando la bobina A se conecta, el polo norte apuntaría en esta dirección, dependiendo de la polaridad, ¿no es cierto?, de la bobina, y nos marcaría 0 grados, por ejemplo, si esta es nuestra referencia. Luego soltamos la alimentación de A y activamos la alimentación de B, la bobinita el rotor pasaría a 90 grados. Si soltamos la alimentación de C y vamos a B, quedaría en 180 grados. Bueno, jugando con la conexión de cada una de estas bobinas, podemos lograr que el motor avance en un sentido o en el otro. Para el ejemplo tenemos una configuración ACBD, que es lo que vemos acá. Entonces el driver el L297 tiene estas 4 salidas, que lo que va a hacer en un momento activar la bobina A, en otro momento activar la bobina C, seguido la B y por último la B. Y si seguimos el ciclo, el mismo, vuelve a repetir lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como se ve, normalmente en funcionamiento la frecuencia de chopping es mayor que la de conmutación de los drivers. Normalmente, esto no quiere decir que siempre funcione así. Probablemente, si aumentamos esta frecuencia, esto puede llegarse a reducirse más chico que esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si miramos entonces la corriente, la evolución del driver va a llegar, cuando tenemos el flanco de subida,
va a llegar, va a aumentar la corriente hasta su corriente nominal. En ese momento se corta. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente pulso del oscilador. Entonces, ¿qué es lo que se logra con este driver de control de corriente? En vez de dejar activada con la señal la bobina del motor paso a paso, si haríamos esto, lo primero, y estamos alimentando que es un motor que tiene la tensión nominal 1 voltio con 40 voltios, lo que hacemos lo quemamos directamente. Entonces, en vez de alimentar con esta señal, se la pasa por una AND a esa señal con la señal de comparación de la corriente máxima, y lo que logramos es nuestra habilitación de la señal A y B. Entonces vemos que para este punto el driver se encuentra funcionando y cuando superó la corriente nominal se apaga. Funciona, corriente nominal se apaga. De esta manera lo que estamos haciendo es como manteniendo una corriente eficaz al motor para no dañarlo, funcionando con mayor corriente. Bueno, un leve vistazo al driver que diseñé. En este caso se usa el controlador L297. Este punto es para medir esa tensión de referencia que decía, y con este potenciómetro se puede variar. Las dos resistencias blancas que se ven acá son esas resistencias Young que se usa para comparar, para obtener un valor de tensión en función de la corriente que está circulando en cada una de las bobinas. Mediante estos 4 transistores de este lado se logra el primer puente H, ya que es un driver para motor bipolares, y en estos 4 el segundo puente H. Cada semi puente H se lo maneja con un integrado IR2104 que se encuentra ahí atrás, que a la salida, en este caso se ven las salidas, la salida A y C van a cada half bridge o cada semi puente H controlador, y este es el enable, el que decía que cuando supera esa corriente deshabilita estas dos, y lo mismo para estos dos. Bueno, tenemos los diodos, que estos diodos lo que evitan es cuando se corta la corriente de la bobina o cuando llega a la corriente nominal, se va a producir un pico de tensión negativa. Al producirse ese pico de tensión negativa, va a activar estos, vas a poner en directo estos diodos y hacer que la corriente se vaya por medio de estos y que no se produzca un pico negativo muy grande que dañe los transistores. A pesar, esto en sí es una protección, porque ya de por sí cada uno de los MOSFET trae una protección interna, un diodo, pero hay que tener en cuenta que estos picos son corrientes bastante grandes, en especial para este driver que puede manejar hasta 8 amperes. Y como aditamento le agregué un microcontrolador de la familia de Microchip para manejar el control de corriente. Es decir, que lo que hace esto es baja este nivel de tensión de referencia cuando no recibe ningún paso a la entrada. Probablemente todavía no lo tengo terminado, pero luego de 2 segundos lo que va a hacer es bajar a la mitad o quizás más la corriente de los drivers. De esta manera no estamos consumiendo corriente y no estamos sobrecalentando los motores cuando estos se encuentran parados, ya que es el momento donde más corriente consume y donde más perjudicamos al motor. Miramos el diagrama interno del L297, vemos el dibujo que había hecho, los comparadores y los flip-flop, y van a una caja que en este caso se encarga de acomodar las salidas A, B, C y D y las habilitaciones de cada par conjugado. Además tenemos las señales de half o full, digamos si queremos trabajar en semipaso, paso completo, de reset y de dirección. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación y cualquier duda pueden escribir en el link de acá abajo. Un saludo.